El teléfono de Marcus Chen vibró a las 11:47 de la noche con 6 palabras que le helaron la sangre. Sophie no respira. Ven ya. El mensaje iluminó la oscuridad de la habitación de hotel en Chicago, donde Marcus ultimaba los detalles de su conferencia magistral para el día siguiente. Estaba lejos de casa, lejos de su hija. El teléfono se le resbaló de las manos, cayendo sobre la cama, mientras su mundo entero se derrumbaba ante esas 6 palabras. Un instante después, ya corría por el elegante vestíbulo del Hotel Conrad, pasando como una exhalación frente al sorprendido conserje nocturno, hacia el aire frío de octubre del centro de Chicago. Su Uber llegó en 4 minutos, pero se sintieron como 4 horas. Marcus se sentó en el asiento trasero con su costoso traje arrugado y las manos temblando mientras buscaba un contacto. Rosa Martínez, la mujer que había criado a Sophie más que él en los últimos 2 años, la mujer cuya voz ahora se quebraba a través del altavoz del teléfono. Señor Chen, tiene que venir. Estamos en el Hospital Infantil St. David en Austin, en la unidad de cuidados intensivos. Tuvo una reacción, una muy mala. Los paramédicos trabajaron en ella durante 7 minutos antes de que su corazón se estabilizara. 7 minutos. Marcus cerró los ojos y vio el rostro de su hija. 6 años. Ojos marrones que brillaban cuando reía. Ese espacio entre sus dientes frontales, la timidez con la que se ponía el pelo detrás de las orejas cuando se concentraba en un dibujo. Todo eso podría haberse esfumado en 7 minutos. ¿Qué pasó? Su voz sonó hueca. La respiración de Rosa se entrecortó. Señor, necesito decirle algo, pero no por teléfono. Solo, por favor, llegue cuanto antes. Y, señor Chen, ¿hay algo que debe saber? Su esposa, ella sostenía una almohada cuando usted llamó. Estaba de pie sobre la cama de Sophie. Entré y ella simplemente estaba allí, parada con la almohada en las manos. La línea se cortó. Marcus permaneció en ese Uber durante todo el trayecto hacia el aeropuerto, reservando el último vuelo a Austin desde su móvil, con la mente dando vueltas a lo que Rosa acababa de decir. Una almohada. Vivien había estado sosteniendo una almohada sobre su hija inconsciente. Tenía que haber una explicación. Tenía que haber alguna razón lógica por la cual su esposa de 8 meses estaría de pie sobre una niña en coma con una almohada en las manos. Pero en algún lugar profundo de sus entrañas, en ese lugar donde los padres saben cuando algo anda terriblemente mal, Marcus Chen ya sabía la verdad. Simplemente no estaba listo para afrontarla. El vuelo duró 90 minutos. Marcus no durmió, no comió, no se movió, excepto para revisar su teléfono cada 30 segundos en busca de actualizaciones. A la 1:23 de la madrugada aterrizó en Austin. A la 1:47, su coche frenaba frente a la entrada de urgencias del Hospital Infantil St. David. El edificio se alzaba contra el cielo nocturno, todo cristal, acero y luces fluorescentes que prometían esperanza, pero solo entregaban espera. Marcus corrió a través de las puertas automáticas que se abrían demasiado lento. Pasó el mostrador de seguridad, donde un guardia levantó la vista con ojos cansados. Recorrió un pasillo que olía a antiséptico y miedo. Subió en ascensor al 3er piso y atravesó otro par de puertas marcadas. Unidad de cuidados intensivos pediátricos. Solo personal autorizado. Él no estaba autorizado. No le importaba. Una enfermera intentó detenerlo. «Señor, no puede simplemente...» «Mi hija Sophie Chen, ¿dónde está?» El rostro de la enfermera se suavizó. Señaló al final del pasillo. Habitación 307. «Pero señor, hay un oficial de policía que quiere hablar con usted primero». Marcus no se detuvo, ni siquiera aminoró el paso. Llegó a la habitación 307 y se congeló en el umbral. A través del cristal
podía verlo todo. Su pequeña niña, tan diminuta en esa cama de hospital, que casi desaparecía entre las sábanas blancas. Un tubo de oxígeno corría bajo su nariz. Un goteo intravenoso suministraba fluido claro en su brazo izquierdo. Los monitores pitaban constantemente, rastreando un latido que Marcus podía escuchar de repente en su propio pecho, como si sus corazones se hubieran sincronizado a través de la terrible distancia que había crecido entre ellos en los últimos 2 años. Y de pie junto a la cama, de espaldas a la puerta, estaba Vivien. Su esposa llevaba el vestido de seda verde que había usado para la cena la noche anterior, antes de que él se fuera al aeropuerto. Su cabello rubio miel caía en ondas perfectas por su espalda. Desde este ángulo parecía una madrastra preocupada, velando el sueño de su hija enferma. Su mano derecha descansaba sobre la barandilla de la cama. Su mano izquierda sostenía algo blanco. Una almohada. Marcus empujó la puerta. El sonido hizo que Vivien se girara. Su rostro era una obra maestra de angustia. El rímel le corría por las mejillas. Su pintalabios estaba corrido. Tenía los ojos rojos e hinchados. Parecía la personificación del duelo. Marcus susurró: «Gracias a Dios que estás aquí». No sabía qué hacer. Solo estaba tratando de ponerla cómoda. «Aléjate de mi hija». Las palabras salieron tranquilas, demasiado tranquilas. Ese tipo de silencio que es más peligroso que un grito. Ese tipo de tranquilidad que cambia la textura del aire en una habitación. Las manos de Vivien temblaron. La almohada cayó al suelo con un sonido suave y definitivo que pareció resonar en el silencio entre los pitidos de los monitores. «Marcus, por favor, déjame explicarte. Aléjate». Ella retrocedió, sus costosos tacones repiqueteando en el suelo del linóleo hasta que su espalda chocó contra la pared del fondo. Marcus cruzó la habitación en 3 zancadas y cayó de rodillas junto a la cama de Sophie. Sus manos flotaron sobre ella, temerosas de tocar, temerosas de que si hacía contacto, todo esto se volvería real. Su pecho subía y bajaba, respiraciones superficiales pero constantes. El monitor mostraba su ritmo cardíaco a 72 latidos por minuto. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo las duras luces del hospital, pero respiraba, estaba viva. Marcus apoyó la frente contra el metal frío de la barandilla de la cama y se permitió un momento de puro alivio antes de que la rabia tomara el control. Se levantó lentamente y se giró para enfrentar a su esposa. «¿Qué pasó?» La barbilla de Vivien tembló. Se abrazó a sí misma como si tuviera frío, como si ella fuera la víctima en esa habitación. «Fue un accidente, Marcus, te lo juro por Dios. Fue un accidente. Estaba siendo difícil en la cena, tirando la comida, gritando. No lograba calmarla y simplemente perdí la paciencia por un segundo. Estaban esas galletas que hizo Rosa, las de mantequilla de maní, y lo olvidé. Juro que olvidé que Sophie no puede comer maní. Fue estúpido, tan increíblemente estúpido». Marcus miró fijamente a su esposa. Realmente la miró por primera vez en meses, más allá de la belleza, más allá del encanto, más allá de la máscara que llevaba tan perfectamente. «¿Lo olvidaste?» No fue una pregunta. Fue una acusación envuelta en 2 palabras. Vivien asintió frenéticamente. «Sí, no estoy acostumbrada a recordar estas cosas. No tengo los instintos que tienen las madres de verdad. Lo intenté, Marcus. Dios sabe que lo intenté. Pero no estoy hecha para esto. Ella me estaba desafiando. Dijo que no le daría la galleta, y yo solo quería probar que no tenía miedo de sus jueguitos, y se la puse en la mano». «Su EpiPen, ¿dónde estaba?» Los ojos de Vivien se desviaron. «No lo sé. No pude encontrarlo. Busqué por todas partes, pero no aparecía. Y ella estaba tosiendo y su cara se ponía roja, y yo simplemente me congelé. Me quedé allí gritándole que respirara,
como si con solo dejar de entrar en pánico fuera a parar, como si fuera su culpa por tener esta estúpida alergia. Los monitores pitaban constantes, implacables, marcando el tiempo en una habitación donde el tiempo casi se había agotado. Rosa encontró el EpiPen, dijo Marcus en voz baja. Ella me lo dijo. Rosa corrió a la habitación cuando te oyó gritar. Encontró el EpiPen en 30 segundos y salvó la vida de Sophie, mientras tú te quedabas ahí parada gritando. El rostro de Vivien se desmoronó. Lágrimas reales corrían ahora por su cara. Lo sé, debí haber hecho más, debí mantener la calma, debí buscar mejor, pero, Marcus, tienes que entender que entré en pánico. No soy madre, no tengo esos instintos. Cuando llamaste para decir que venías, vine aquí al hospital y la miré ahí tumbada y no dejaba de pensar en lo que había hecho. La culpa me estaba comiendo viva. Ese sonido, el pitido, no paraba. Solo seguía y quería presionar el sonido hasta que dejara de existir. Quería que todo parara por un segundo para poder pensar. Dio un paso hacia él, extendiendo la mano. Cogí la almohada porque quería gritar en ella. Quería ahogar el ruido en mi propia cabeza. No intentaba hacerle daño. Marcus, tienes que creerme. Nunca lastimaría a Sophie. Marcus le agarró la muñeca antes de que su mano pudiera tocar su brazo. Su agarre era suave, pero inamovible. Rosa, ¿te vio de pie sobre Sophie con esa almohada durante cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez 1 minuto, tal vez menos. 1 minuto. Marcus soltó su muñeca y retrocedió. Te quedaste sobre mi hija inconsciente con una almohada en tus manos, inmóvil durante 1 minuto entero. Estaba paralizada, no podía moverme, no podía pensar. La cámara. Vivien parpadeó. ¿Qué? Marcus señaló la pequeña cúpula negra en la esquina del techo. Esto es la UE. Cada habitación tiene vigilancia por responsabilidad civil, por seguridad. Esa cámara ha estado grabando desde que llegó Sophie. El color drenó del rostro de Vivien tan rápido que Marcus pensó que se desmayaría. Miró hacia arriba al dispositivo, luego a Marcus, luego a la cámara. Otra vez abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué mostrará esa cámara, Vivien? Nada. No mostrará nada porque no hice nada. Solo estaba allí parada tratando de lidiar con lo que había hecho. Entonces no te importará si pido a seguridad que saque las imágenes. Marcus, por favor. La voz de Vivien se rompió en un sollozo. No hagas esto. Cometí un error terrible. Olvidé su alergia y me congelé cuando debía actuar. Pero no soy un monstruo. Te amo. Amo nuestra vida juntos. Solo que no estoy hecha para ser madre de una niña de 6 años que me recuerda cada día que no soy su verdadera madre. La puerta se abrió detrás de ellos. Una mujer de unos 50 años entró en la habitación vistiendo un uniforme decorado con animales de dibujos animados. Su etiqueta decía Dora Ellen Patterson, medicina de emergencia pediátrica. Su rostro era amable, pero sus ojos estaban cansados. De esa manera en que se ponen los ojos de los médicos cuando han tenido que dar demasiadas malas noticias a demasiados padres. Señor Chen. Marcus se giró. ¿Cómo está? Estable. Las próximas 72 horas son críticas. Un choque anafiláctico de esta gravedad puede causar complicaciones incluso después de tratar la reacción inicial. La estamos monitoreando de cerca. Sus niveles de oxígeno están mejorando. El ritmo cardíaco es estable, pero aún no está fuera de peligro. 72 horas. 3 días. 3 días en los que su hija colgaría en este equilibrio entre respirar y no respirar. ¿Puedo tocarla? La expresión de la doctora Patterson se suavizó. Por supuesto, háblele también. Incluso si parece inconsciente, probablemente pueda escucharlo. Marcus regresó al lado de la cama de Sophie. Tomó su pequeña mano entre las suyas con tanto cuidado, tan gentilmente, como si estuviera hecha de cristal. Su piel estaba tibia, eso era bueno.
Tibio significaba vivo, tibio significaba luchando. «Hola, princesa», susurró. «Es papá. Estoy aquí. Y ahora siento mucho no haber estado antes. Siento mucho haberte dejado, pero estoy aquí y no me voy a ir a ningún lado. ¿Me oyes? A ningún lado. Vamos a superar esto juntos». Los dedos de Sophie se movieron levemente en su palma, apenas perceptible, pero suficiente. Detrás de él, la doctora Patterson hablaba con Vivian en voz baja. «Señora Chen, necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que pasó antes de que Sophie llegara aquí. Ya le conté todo a los paramédicos. Lo sé, pero hay algunas inconsistencias en la línea de tiempo que necesito aclarar para el historial médico de Sophie». «¿Qué tipo de inconsistencias?» Los paramédicos anotaron que cuando llegaron, usted les dijo que le había dado la galleta a Sophie aproximadamente 3 minutos antes de que comenzara a mostrar síntomas. Pero Rosa Martínez, su ama de llaves, declaró que la escuchó a usted y a Sophie discutiendo sobre la galleta durante al menos 10 minutos antes de que Sophie realmente se la comiera. ¿Puede explicar esa discrepancia? La voz de Vivian se tensó. Rosa se equivoca. Todo pasó muy rápido. Quizás le parecieron 10 minutos a ella, pero fueron solo 3. Rosa también declaró que le había pedido específicamente esta mañana que mantuviera las galletas de maní en el gabinete alto debido a la alergia de Sophie. Dijo que le mostró las galletas y le explicó 3 veces que Sophie no puede comerlas bajo ninguna circunstancia. ¿Recuerda esa conversación? No quiero decir, tal vez. Rosa me habla de muchas cosas. No puedo recordar cada detalle. La doctora Patterson hizo una nota en su portapapeles. El rasguño de su bolígrafo resonó en la silenciosa habitación. Señora Chen, en casos de reacción alérgica grave en niños, estamos obligados a presentar un informe a los servicios de protección infantil. Es protocolo estándar. Alguien vendrá mañana para hablar con usted y con el señor Chen. ¿Cree que hice esto a propósito? La voz de Vivian se elevó, quebrándose en la última palabra. ¿Cree que soy algún tipo de monstruo que envenenaría a una niña? Creo que es una madrastra lidiando con una situación muy difícil y creo que los errores ocurren, pero también creo que esa pequeña niña merece toda la protección que podamos ofrecerle mientras no pueda protegerse a sí misma. La doctora salió. La puerta hizo clic al cerrarse tras ella. Vivian se quedó contra la pared con los brazos cruzados, pareciendo más pequeña de alguna manera, disminuida. Marcus no la miró. Mantuvo sus ojos en Sophie, en el constante subir y bajar de su pecho, en los monitores que pitaban su ritmo tranquilizador. ¿Hay algo más?, dijo Vivian en voz baja. Marcus esperó. Cuando me casé contigo pensé que podía hacer esto. Pensé que podía hacer lo que necesitabas, lo que Sophie necesitaba. Pero cada día te veo elegirla a ella sobre mí. Cada decisión, cada plan, cada momento de tu atención, siempre eso fui primero y sé que así debe ser. Sé que es tu hija, pero yo soy tu esposa y a veces solo quería que me vieras a mí, que me eligieras a mí solo una vez. Así que la envenenaste. No. La palabra salió aguda, desesperada. No la envenené. Cometí un error. Hay una diferencia de intenciones, ¿verdad? Vivian se apartó de la pared. Caminó hacia la puerta con la mano en el pomo y se volvió una última vez. No puedo hacer esto más, Marcus. No puedo estar en un matrimonio donde compito con una niña de 6 años por tu amor. No puedo vivir en una casa donde todos me miran como si fuera la villana. Rosa me odia. Sophie me tiene terror. Y tú apenas notas que existo, excepto cuando algo sale mal. Entonces, vete. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, simples finales. Los labios de Vivian temblaron. ¿Qué?
Si no puedes ser la persona que mi hija necesita que seas, entonces vete, haz tus maletas. Haré que mi abogado te envíe los papeles del divorcio. Obtendrás lo que el acuerdo prenupcial te permita, pero no te vas a quedar en nuestras vidas haciendo que Sophie se sienta insegura en su propia casa. La estás eligiendo a ella otra vez. La elegiré a ella cada vez, dijo Marcus con calma. Eso es lo que hacen los padres. El rostro de Vivien se retorció en algo feo, algo que parecía la verdad finalmente asomando a través de la máscara. Te arrepentirás de esto. Renuncié a todo contigo, a todo, y me estás tirando como si no fuera nada. No renunciaste a nada. Viste a un viudo rico con una hija pequeña, y viste una oportunidad. Yo estaba demasiado afligido y fui demasiado estúpido para ver lo que Rosa vio desde el primer día. Pero ahora lo veo. Vivien abrió la boca para responder, pero la puerta se abrió de nuevo antes de que pudiera hablar. Una mujer de unos 40 años entró en la habitación, vistiendo una chaqueta y portando una carpeta de cuero. Su placa la identificaba como la detective Sarah Reeves, del Departamento de Policía de Austin. Señor Chen, señora Chen, siento entrometerme, pero necesito hacerles a ambos algunas preguntas sobre lo que pasó esta noche. ¿Es un buen momento? Marcus miró a Sophie, a su hija, que casi muere, porque él había estado demasiado ciego para ver el peligro durmiendo a su lado cada noche. Sí, detective, ahora es un buen momento. Creo que mi esposa tiene mucho que explicar. El rostro de Vivien palideció. Sus ojos se movieron entre Marcus, la detective y la cámara en la esquina que había estado grabando todo, grabándola de pie sobre Sophie con una almohada, grabando cualquier verdad que hubiera estado tratando de ocultar. Y por primera vez, desde que Marcus había entrado en esa habitación de hospital, vio algo en la expresión de su esposa que parecía miedo. Miedo real, el tipo de miedo que surge cuando alguien se da cuenta de que ha sido descubierto. La detective sacó una pequeña libreta e hizo clic en su bolígrafo. Señora Chen, empecemos por el principio. Cuénteme exactamente qué pasó esta noche, empezando por el momento en que decidió darle a Sophie esa galleta. Fuera de la ventana, el horizonte de Austin brillaba con luces de edificios donde la gente dormía pacíficamente en sus camas, inconscientes de que 3 pisos más abajo, en un hospital infantil, una niña luchaba por su vida y un padre finalmente despertaba a la pesadilla que había invitado a su hogar. Los monitores pitaban su ritmo constante. Sophie respiraba y Marcus Chen hizo una promesa a la hija a la que había fallado durante demasiado tiempo. Cueste lo que cueste, pensó, con su mano envolviendo los pequeños dedos de Sophie. Me cueste lo que me cueste, tenga que hacer lo que tenga que hacer, te mantendré a salvo. Seré el padre que te mereces. Seré el padre que debería haber sido todo este tiempo. Fue la primera promesa que había hecho desde que su esposa Sarah murió. Y, a diferencia de todas las promesas que había roto en los últimos 2 años, esta tenía la intención de cumplirla. La detective Sarah Reeves había visto mucho en sus 17 años en el Departamento de Policía de Austin. Disputas domésticas que se volvían violentas, padres que lastimaban a sus hijos de maneras que hacían llorar a hombres adultos, casos que la mantenían despierta por la noche mirando el techo, preguntándose cómo los seres humanos podían hacer cosas tan terribles a las personas que se suponía debían amar. Pero algo en este caso se sentía diferente desde el momento en que entró en esa habitación de hospital. Tal vez fue la forma en que la expresión de Vivien Chen cambió cuando vio la placa, la forma en que sus hombros se tensaron, la forma en que sus ojos fueron a la cámara en la esquina antes de poder detenerse. O tal vez fue la forma en que Marcus Chen
Miraba a su hija con ese tipo de amor desesperado que proviene de casi perder todo lo que importa. Sara había perdido a su propia hija hacía 5 años, no por un accidente, no por una enfermedad, sino a manos de un hombre que se suponía debía amarlas a ambas. Un hombre que puso sus manos alrededor del cuello de una niña de 8 años porque había derramado jugo en su portátil. Para cuando Sara llegó a casa de su turno, ya era demasiado tarde. Había dejado el cuerpo policial durante 2 años después de eso. No podía mirar otro caso de abuso infantil sin ver la cara de su hija. Pero eventualmente regresó porque alguien tenía que interponerse entre los monstruos y los niños. Alguien tenía que ser el muro que no se rompiera esta noche. Ella sería ese muro para Sophie Chen. «Señora Chen», dijo Sara con voz profesional, pero no desagradable, «necesito que me guíe a través de los hechos de la noche. Empiece con la hora de la cena». Vivien se sentó en la silla junto a la ventana, tan lejos de Marcus como lo permitía la pequeña habitación. Se había recompuesto, las lágrimas habían desaparecido. Su voz era firme cuando habló. Sophie no quería comer sus verduras. Estaba siendo difícil, tirando la comida, haciendo un desastre. Le pedí amablemente 3 veces que parara. ¿A qué hora fue esto? Alrededor de las 6:30, tal vez las 7:45. ¿Y dónde estaba Rosa Martínez en este momento? Se había ido a su habitación. Su turno termina a las 6 de la mañana. Tiene un apartamento sobre el garaje. Sara tomó nota. Así que estaba sola con Sophie. Sí, continué. Los dedos de Vivien se retorcieron en su regazo. Me frustré, lo admito. Sophie ha estado probando los límites desde que su padre y yo nos casamos. Ella no quiere que yo esté allí. Lo deja muy claro cada día. Y esta noche simplemente llegué a mi límite. Vi las galletas en la encimera, las de mantequilla de maní, y dije, «Deja de tirar tu comida o te daré esta galleta». La amenazó con algo que sabía que la enfermaría. No pensé, solo lo dije. Fue una amenaza vacía. No iba a dársela realmente, pero se la di. La mandíbula de Vivien se tensó. Ella me desafió, me miró directamente a los ojos y dijo, «No lo harás, tienes demasiado miedo de papá». Y algo en mí simplemente se rompió. Pensé, «Bien, si quiere ver si voy de farol, le mostraré que no tengo miedo de sus jueguitos». Así que puse la galleta en su mano. Marcus emitió un sonido desde el otro lado de la habitación. No era exactamente una palabra, más bien un gruñido desde algún lugar profundo de su pecho. Sara levantó una mano pidiéndole que esperara. ¿Y luego qué pasó? Se la comió. Esperaba que solo la sostuviera, que se echara atrás, pero le dio un mordisco, un gran mordisco, y me miró como si hubiera ganado. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que empezara a mostrar síntomas? Tal vez 2 minutos, tal vez 3. Empezó a toser primero, luego su cara se puso roja, hinchada. Podía ver su garganta cerrándose y simplemente me congelé. Me quedé allí viendo cómo sucedía y no pude moverme. ¿Por qué no buscó el EpiPen? Le dije que no sabía dónde estaba. Sara hojeó sus notas. Según la declaración de Rosa, el EpiPen se guarda en 3 ubicaciones: el cajón de la cocina junto a la estufa, la mochila de Sophie y el botiquín del baño principal. Rosa afirma que le mostró las 3 ubicaciones cuando se mudó hace 8 meses. ¿Es eso exacto? Vivien se sonrojó. Podría habérmelas mostrado. No lo recuerdo. No presto atención a cada pequeño detalle que Rosa me lanza. Una alergia severa al maní no es un pequeño detalle, señora Chen. Lo sé ahora. Sara cerró su libreta y miró directamente a Vivien. Realmente la miró, más allá del vestido costoso, el cabello perfecto y las lágrimas que se habían secado en sus mejillas. Señora Chen, ¿ama a Sophie? La pregunta pareció tomar a Vivien por sorpresa. Parpadeó, abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo.
Esa no es una pregunta justa. Es una pregunta muy justa. ¿Ama a su hijastra? Me preocupo por ella. Eso no es lo que pregunté. Vivian se puso de pie con las manos cerradas en puños a los costados. No, está bien. No, no la amo. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero no es mía. Nunca será mía. Es la hija de Marcus y el legado de su esposa muerta. Y yo solo soy la mujer que fue lo suficientemente estúpida como para pensar que podía encajar en un espacio que ya estaba lleno. Marcus se movió entonces rápido. Antes de que Sara pudiera detenerlo, estaba cruzando la habitación con su rostro a centímetros del de Vivian. Su voz salió baja, peligrosa, larga. Marcus, por favor, sal de este hospital, sal de mi casa, sal de nuestras vidas. No me importa a dónde vayas, pero nunca volverás a estar cerca de mi hija. La máscara de Vivian finalmente se hizo añicos por completo. Su rostro se retorció en algo horrible, algo que parecía rabia a la que finalmente se le había dado permiso para mostrarse. Tu hija, tu preciosa y perfecta hija, que arruinó todo. ¿Sabes lo que es vivir con ella? Me mira como si fuera un monstruo, me compara con su madre muerta cada maldito día. Santa Sara, que no podía hacer nada mal. Bueno, ¿divina qué, Marcus? Sara se ha ido, y Sophie es una pequeña mocosa malcriada que necesita aprender que el mundo no gira a su alrededor. Sara se interpuso entre ellos antes de que Marcus pudiera hacer algo de lo que se arrepintiera. Señora Chen, creo que debería irse ahora. Podemos continuar esta conversación en la comisaría mañana. ¿Se me acusa de algo? Eso depende de lo que encontremos. Por ahora, le pido que se vaya voluntariamente. Si se niega, puedo hacer que los oficiales la escolten fuera. Vivian agarró su bolso de la silla, caminó hacia la puerta, sus tacones resonando en el suelo, cada paso agudo y furioso. En el umbral se volvió. «Espero que despierte», dijo Vivian. «Realmente lo espero, porque si no lo hace, Marcus, pasarás el resto de tu vida sabiendo que elegiste una conferencia de tecnología sobre tu hija. No estabas aquí, nunca estás aquí, así que no te atrevas a actuar como si yo fuera la única villana en esta historia». Se fue. La puerta se cerró tras ella con un clic suave que se sintió más fuerte que un portazo. Sara esperó 30 segundos. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. «Oficial Davis, la esposa acaba de salir del edificio. Necesito que la siga. No se acerque, solo observe. Avíseme a dónde va y con quién habla». Colgó y se volvió hacia Marcus. «Señor Chen, necesito hacerle algunas preguntas difíciles ahora. ¿Está listo?» Marcus no se había movido de donde estaba. Sus ojos seguían fijos en la puerta por donde su esposa había desaparecido. «Sí». ¿Notó algún cambio en el comportamiento de Vivian hacia Sophie en los últimos meses? Yo no lo sé. No estaba prestando atención. ¿Por qué no? La pregunta golpeó a Marcus como un golpe físico. Volvió al lado de la cama de Sophie y se hundió en la silla, su mano encontrando los pequeños dedos de su hija de nuevo. «Porque estaba huyendo», dijo en voz baja. «Mi esposa Sara murió hace 2 años. Cáncer. Tomó 8 meses desde el diagnóstico hasta el final, y verla morir, ver a esta mujer vibrante y hermosa consumirse frente a mí, rompió algo dentro de mí. Cuando finalmente falleció, me lancé al trabajo. Días de 14, 16 horas. Me dije a mí mismo que estaba construyendo el futuro de Sophie, asegurando su herencia, asegurándome de que nunca le faltara nada. Pero no estaba allí. No, no estaba allí. Rosa crió a Sophie más que yo. Rosa estaba allí para las pesadillas. Rosa ayudaba con la tarea. Rosa asistía a las obras escolares y a las reuniones de padres y maestros. Yo solo firmaba los cheques y enviaba las flores, y me decía a mí mismo que estaba haciendo suficiente. Sara se sentó en la silla frente a él.
¿Cuándo conoció a Vivian? Hace 10 meses, en una gala de recaudación de fondos para la investigación del cáncer en memoria de Sara. Vivian estaba allí con unos amigos. Era hermosa y encantadora y me hizo reír por primera vez en un año. Empezamos a salir. 2 meses después le propuse matrimonio. Me dije a mí mismo que era porque Sophie necesitaba una figura materna, pero la verdad es que yo estaba solo y Vivian me hacía sentir que ya no me estaba ahogando. A Rosa le agradaba Vivian. Marcus cerró los ojos. No. Rosa intentó advertirme varias veces. Dijo que algo se sentía mal, que Vivian hacía demasiadas preguntas sobre dinero, fideicomisos y seguros de vida. Pero no escuché. Le dije a Rosa que estaba siendo sobreprotectora, que necesitaba darle una oportunidad a Vivian. Hizo una pausa, recordando algo que Rosa había mencionado de pasada meses atrás, algo que él había descartado en ese momento. Rosa me dijo una vez, en esa primera semana después de que Vivian se mudara, que vio un mensaje de texto en el teléfono de Vivian que había dejado abierto en la encimera de la cocina. Decía algo así como: Proyecto Chen, procediendo según lo planeado, actualizaré pronto. Rosa pensó que estaba relacionado con el trabajo, algo sobre un cliente o una campaña. Le dije que estaba imaginando cosas. Las manos de Marcus se cerraron con fuerza. Dios, ella trató de decirme y yo la callé cada vez. ¿Y Sophie? ¿Qué pensaba ella de Vivian? Al principio parecía feliz. Vivian le compraba regalos, le leía cuentos, le hacía sus comidas favoritas. Pero en los últimos meses, Sophie empezó a volverse callada a su alrededor. Empezó a pasar más tiempo en su habitación. Empezó a tener accidentes, mojar la cama, cosas que no había hecho desde que tenía 3 años. Lo noté, pero no hice las preguntas correctas. Simplemente asumí que era parte de adaptarse a tener una madrastra. Sara sacó una pequeña libreta de cuero del bolsillo de su chaqueta, la sostuvo para que Marcus la viera. ¿Sabe qué es esto? No. Rosa me dio esto cuando llegué. Ella ha estado llevando un registro. Cada incidente, cada preocupación, cada vez que sucedía algo que se sentía mal. ¿Le gustaría escuchar algunas de las entradas? Marcus asintió, aunque su rostro había palidecido. Sara abrió la libreta. 15 de enero. El EpiPen de Sophie desapareció. Lo encontré 3 días después detrás del refrigerador. Vivian dijo que Sophie debía haber estado jugando con él. Pero Sophie me dijo que nunca lo tocó. Le tiene miedo a las agujas. 3 de febrero. Sophie encerrada en el vestidor durante 4 horas. Vivian afirmó que no la escuchó tocar, pero Sophie le dijo a Rosa que vio a Vivian mirar por el ojo de la cerradura y alejarse. 22 de febrero. Sophie se cayó por las escaleras, moretones en ambos brazos. Vivian estaba parada en la parte superior de las escaleras cuando sucedió. Afirmó que trató de atrapar a Sophie, pero falló. 7 de marzo. La pulsera de la suerte de Sophie desapareció, la que Sara le dio antes de morir. Sophie estaba histérica. La encontré una semana después en la basura. Vivian dijo que debió haber caído por accidente. Sara levantó la vista de la libreta. Señor Chen, hay 18 entradas en este cuaderno, 18 incidentes en 8 meses. Eso es uno cada 2 semanas. Esto no es una madrastra luchando por vincularse con una niña. Esto es un patrón. Marcus sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Todas esas veces que Sophie había intentado decirle que tenía miedo, todas esas veces que Rosa había intentado advertirle, todas esas veces que él había elegido creer las explicaciones de Vivian, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Había fallado a su hija. Había fallado a la promesa que le hizo a Sara en su lecho de muerte. «Necesito ver algo», dijo Sara poniéndose de pie. La cámara en la esquina. La seguridad del hospital guarda las imágenes durante 30 días. Me gustaría revisar lo que sucedió en esta habitación esta noche antes de que usted llegara.
¿Tengo su permiso? Sí, lo que necesite. Sara salió de la habitación. Marcus se quedó solo con Sophie, escuchando el pitido constante de los monitores. Pensó en todas las promesas que había hecho y roto, todas las veces que había dicho, la próxima semana iremos al acuario. El próximo mes haremos ese viaje. El próximo año las cosas serán diferentes. Próximo, siempre próximo, nunca ahora. Lo siento, susurró a su hija inconsciente. Lo siento mucho, princesa. Tu mamá me hizo prometer protegerte, estar ahí para ti y rompí esa promesa cada día durante 2 años. Pero estoy aquí ahora y no me voy a ir. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, no voy a dejarte de nuevo. Los dedos de Sophie se movieron en su mano. Sus párpados parpadearon, pero no se abrieron. Las máquinas pitaban su ritmo constante, marcando el tiempo en una habitación donde el tiempo casi se había agotado. 20 minutos después, Sara regresó. Su rostro era sombrío. Llevaba un portátil y una memoria USB. Señor Chen, necesito que vea algo, pero le advierto, no es fácil de ver. Colocó el portátil en la pequeña mesa junto a la ventana y abrió un archivo de video. La marca de tiempo leía 11:32 de la noche. El ángulo era desde la esquina de la habitación, mirando hacia la cama de Sophie. El video se reprodujo. Sophie yacía inmóvil en la cama, inconsciente, el tubo de oxígeno bajo su nariz. La puerta se abrió. Vivien entró. Se quedó al pie de la cama por un largo momento, simplemente mirando fijamente a la niña. Luego tomó la almohada de la silla. Marcus sintió que su sangre se convertía en hielo. Vivien se acercó a la cama, lentamente. Se paró sobre Sophie con la almohada sostenida en ambas manos. Su rostro estaba inexpresivo, no afligido, no angustiado, solo en blanco, vacío. Levantó la almohada, la colocó sobre la cara de Sophie, la sostuvo allí, sin presionar, pero flotando a 1 pulgada, tal vez 2, lo suficientemente cerca como para que se hubiera aplicado alguna presión. Si la hubiera mantenido allí por solo 30 segundos, Sophie habría dejado de respirar. La marca de tiempo mostró que permaneció así durante 43 segundos. 43 segundos, decidiendo si matar a una niña de 6 años. Luego, la cabeza de Vivien se giró bruscamente hacia la puerta. Había oído algo, pasos en el pasillo. Retiró la almohada de un tirón, tropezó hacia atrás, se dejó caer en la silla. 5 segundos después, la puerta se abrió. Marcus entró en el encuadre, su rostro retorcido por el miedo y la rabia. El video terminó. Marcus no podía hablar, no podía moverse, no podía procesar lo que acababa de ver. Su esposa, la mujer que había traído a su casa, la mujer a la que confiaba la vida de su hija, había estado de pie sobre la cama de hospital de Sophie con una almohada contemplando el asesinato. ¡Hay más!, dijo Sara en voz baja. Abrió otro archivo. Esto es del sistema de seguridad de su casa. Rosa me dio los códigos de acceso. Estas imágenes son de más temprano esta noche, 7:15. El nuevo video mostraba la cocina. Sophie estaba sentada a la mesa, empujando verduras alrededor de su plato. Vivien estaba parada en la encimera de espaldas a la cámara. El audio era claro. Cómete tu cena, Sophie. No me gusta el brócoli. No me importa lo que te guste. Cómetelo. Mi mami nunca me obligaba a comer brócoli. Tu mami está muerta. Yo soy tu madre ahora. Tú no eres mi madre. Nunca serás mi madre. Vivien se dio la vuelta. Su rostro era frío, calculador. ¿Sabes qué? Estoy cansada de tu actitud. Estoy cansada de que hagas mi vida difícil. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a dejar de llorar. Vas a dejar de compararme con tu preciosa madre muerta y vas a empezar a mostrarme algo de respeto. ¿O qué? ¿O descubrirás qué les pasa a las niñas que no saben cuándo mantener la boca cerrada? Vivien alcanzó algo en la encimera. Las galletas de mantequilla de maní. Sostuvo una en alto.
¿Ves esto? Sabes qué pasa si te comes esto, ¿verdad? Tu garganta se cierra, no puedes respirar, te mueres. Así que tal vez deberías pensar en eso la próxima vez que quieras ser una mocosa. No me la darás, tienes demasiado miedo de mi papá. Tu papá no está aquí, Sophie, nunca está aquí, solo somos tú y yo. Y no te tengo miedo. Vivien caminó hacia la mesa, puso la galleta en el plato de Sophie. ¡Cómela! No, cómela, no puedes obligarme. Ah, no puedo. Vivien agarró la muñeca de Sophie. La niña gritó. Vivien forzó la galleta en la mano de Sophie, su agarre lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. Cómela y demuestra que eres valiente o admite que eres una cobarde como lo fue tu madre. El rostro de Sophie se desmoronó. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero se llevó la galleta a la boca. Dio un mordisco, masticó, tragó. Ahí tienes, dijo Vivien soltando la muñeca de Sophie. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Luego se dio la vuelta y salió de la cocina. El video continuó. Sophie se quedó sola en la mesa, galleta en mano, lágrimas en su cara. Dio otro mordisco, luego otro, como si estuviera tratando de probar algo, como si estuviera tratando de ser valiente. 2 minutos y 17 segundos después comenzó a toser. Sara detuvo el video. El silencio en la habitación del hospital era absoluto, excepto por el constante pitido de los monitores. «Señor Chen», dijo Sara con cuidado, «esto no es un caso de negligencia. Esto no es una madrastra que cometió un error. Esto es asalto premeditado, posiblemente intento de asesinato. Entiende lo que le estoy diciendo». Marcus entendía. Entendía que, mientras él había estado en Chicago preparando un discurso sobre innovación y liderazgo, su esposa había estado en casa torturando a su hija. Entendía que Vivien no había olvidado la alergia de Sophie. La había convertido en un arma. Entendía que si Rosa no hubiera estado allí, si el ama de llaves se hubiera ido a la cama temprano o tomado la noche libre, Sophie estaría muerta ahora mismo. ¿Qué hago? Su voz salió rota. ¿Cómo arreglo esto? No puede arreglarlo, señor Chen, pero puede asegurarse de que no vuelva a suceder. Voy a arrestar a Vivien esta noche. Múltiples cargos. Asalto, poner en peligro a un menor, intento de asesinato. Con esta evidencia en video tenemos un caso sólido, pero necesito que usted sea fuerte porque su hija va a despertar y cuando lo haga va a necesitar a su padre. No al padre que estaba demasiado ocupado para ver lo que estaba pasando, al padre que luchará por ella. Puede ser esa persona. Marcus miró a Sophie, su pequeña niña, su princesa, el último pedazo de Sara que le quedaba en este mundo, la persona a la que había fallado en todas las formas que importaban. Sí, dijo, seré quien ella necesite que sea. Sara cerró el portátil. Bien, porque hay una cosa más que necesita saber. Investigué los antecedentes de Vivien. Su nombre real es Victoria Harley. Ha hecho esto antes. Otros 2 viudos ricos con hijas pequeñas. El mismo patrón. Encantar al padre, aislar a la niña. Una de esas niñas murió ahogada. Se dictaminó como accidente. La otra sobrevivió, pero el padre retiró los cargos. Aceptó un acuerdo en su lugar. Victoria, como quiera llamarse, no es solo una mala madrastra, es una depredadora. Rosa sacó su teléfono. Señor Chen, ¿hay algo más? El mes pasado le di a Sophie mi viejo iPad para jugar. Ella grabó algo. Lo encontré ayer. Reprodujo el audio. La voz de Vivien fría y calculadora. Escúchame, pequeña mocosa. Tu padre nunca te creerá. Soy más lista que tú. Soy más lista que Rosa, y pronto tú te habrás ido y yo tendré todo. La vocecita de Sophie. Le voy a decir a papi. Adelante, solo diré que estás mintiendo. ¿A quién crees que creerá? ¿A su esposa o a una niña malcriada? Las máquinas pitaban. El pecho de Sophie subía y bajaba.
Fuera de la ventana, el horizonte de Austin comenzaba a aclararse con los primeros toques del amanecer. Sábado por la mañana, 71 horas hasta la audiencia de custodia de emergencia que el abogado de Vivian había presentado antes de que ella dejara el hospital. 71 horas para construir un caso, 71 horas para probar que merecía quedarse con su hija, 71 horas para convertirse en el padre que debería haber sido todo este tiempo. «Detective Reeves», dijo Marcus en voz baja, «lo que necesite de mí. Cualquier evidencia que necesite reunir, cualquier testimonio que necesite que dé, estoy completamente dentro. Ella intentó matar a mi hija y voy a asegurarme de que nunca tenga la oportunidad de lastimar a otro niño otra vez». Sara asintió, metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta. «Mi número celular. Llámeme a cualquier hora, día o noche. No voy a soltar este caso hasta que esa mujer esté tras las rejas donde pertenece». Se fue. Marcus se quedó solo de nuevo con Sophie, al ritmo constante de las máquinas que marcaban el compás con el latido del corazón de su hija. Sacó su teléfono, marcó el número de Rosa. Ella contestó al primer timbre. «Señor Chen, ¿cómo está ella?» «Estable». «Rosa, necesito decirte algo». «Lo siento. Intentaste advertirme sobre Vivian y no escuché. Has estado protegiendo a Sophie todo el tiempo y yo estaba demasiado ciego para verlo. Les fallé a ambas». La voz de Rosa estaba espesa por las lágrimas. «Señor, todo lo que importa ahora es que Sophie se recupere. Todo lo demás lo resolvemos después. Necesito que hagas algo por mí. Ese cuaderno que llevaste, la detective tiene el original. Pero si tienes fotos, cualquier otra documentación, cualquier cosa en absoluto que muestre lo que Vivian estaba haciendo, necesito que lo conserves, porque cuando esto vaya a juicio, quiero cada pieza de evidencia disponible. Tengo fotos, señor, video de mi teléfono, mensajes de texto que envié a mi hermana porque necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca. Tengo todo». «Bien, gracias, Rosa, por todo, por ser la madre que Sophie necesitaba cuando yo no podía ser el padre que ella merecía. Está aquí ahora, señor Chen. Eso es lo que importa. Está aquí ahora». Marcus colgó, regresó al lado de la cama de Sophie, tomó su pequeña mano en la suya, sintió la calidez de su piel, el pulso constante en su muñeca. «Hola, princesa», susurró. «Sé que probablemente no puedes escucharme, pero necesito decirte algo. Cuando tu mamá murió, le hice una promesa. Prometí que te cuidaría, prometí que estaría ahí para ti. Prometí que nunca dejaría que te pasara nada malo y rompí cada una de esas promesas. Dejé que el trabajo fuera más importante que tú. Dejé que mi propio dolor me cegara a tu dolor. Traje a alguien a nuestra casa que te lastimó y no lo vi. No te protegí». Su voz se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 2 años finalmente se abrieron paso. «Pero estoy haciendo una nueva promesa ahora, y esta la voy a cumplir. Prometo que estaré aquí cada día. Prometo que escucharé cuando tengas miedo. Prometo que te creeré cuando me digas que algo anda mal. Prometo que nunca más elegiré nada ni a nadie por encima de ti. Eres mi hija. Eres la persona más importante en mi mundo, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que lo sepas». Los dedos de Sophie se movieron en su mano, sus párpados parpadearon, y por solo un momento, solo una fracción de segundo, sus ojos se abrieron, ojos marrones, los ojos de Sara mirándolo con confusión y miedo, y algo que podría haber sido esperanza. «Papi», la palabra salió apenas como un susurro a través del tubo de oxígeno. «Estoy aquí, cariño, estoy justo aquí. No te vayas, nunca, nunca te dejaré de nuevo». Sus ojos se cerraron, volvió a caer en el sueño, pero sus dedos apretaron su mano solo una vez, lo suficiente para hacerle saber que lo había escuchado.
El equipo médico rastreaba sus signos vitales. El amanecer rompió sobre Austin y Marcus Chen se sentó junto a la cama de hospital de su hija, sosteniendo su mano, vigilando, finalmente convirtiéndose en el padre que le había prometido a Sarah que sería. En el estacionamiento del hospital, la detective Sarah Reeves se sentó en su coche sin marcar e hizo una llamada a la oficina del fiscal de distrito. El sol estaba saliendo. Iba a ser un día largo, pero ella había manejado días largos antes. Este era por Sophie. Este era por cada niño que alguna vez había sido lastimado por alguien que se suponía debía amarlo. Este era por su propia hija, cuya justicia había llegado demasiado tarde. Oficina del fiscal de distrito. ¿En qué puedo ayudarle? Habla la detective Reeves. Necesito hablar con alguien sobre la presentación de cargos de emergencia, intento de asesinato, abuso infantil, asalto. Tenemos evidencia en video, tenemos testimonio de testigos y tenemos a una niña de 6 años que casi muere esta noche porque el sistema le falló. La comunicaré con el fiscal de guardia. Sarah esperó, observó el sol pintar el cielo de naranja y oro. Pensó en la justicia y las segundas oportunidades y en los niños que merecen ambas. Habla el fiscal Mittel. Detective, dígame qué tiene. Sarah abrió su portátil, sacó los videos. Señor, lo que tengo es un caso que le revolverá el estómago, pero también es un caso que no podemos perder porque si lo hacemos, una depredadora queda libre y en algún lugar ahí fuera hay otro viudo con otra hija y la próxima vez podríamos no llegar a tiempo. Le dio play al video. Dejó que la evidencia hablara por sí misma. En la habitación del hospital, 3 pisos más arriba, Marcus mantenía su vigilia, mantenía su promesa, vigilaba a la hija que casi había perdido. Y Sophie Chen, 6 años, sobreviviente de un choque anafiláctico e intento de asesinato, dormía bajo la protección de su padre por fin. Las siguientes 71 horas determinarían todo, pero por ahora, en este momento, estaba a salvo, estaba respirando, estaba viva, y eso era suficiente. El domingo por la mañana llegó con ese tipo de sol brillante de Texas que se sentía incorrecto para lo que estaba sucediendo dentro del hospital infantil St. David. Marcus no había dormido. No había dejado la habitación de Sophie, excepto para ir al baño. No había comido, a pesar de que las enfermeras le traían café y tostadas que se enfriaban en la mesa junto a la ventana. Simplemente se sentaba allí, sosteniendo la mano de su hija, viéndola respirar. El domingo por la tarde, 36 horas después de la admisión, los ojos de Sophie se abrieron. Realmente se abrieron esta vez. La doctora Patterson había advertido que podría tomar días, pero Sophie había luchado para volver más rápido de lo que cualquiera esperaba. Parpadeó hacia el techo, hacia los monitores, hacia la vía en su brazo. Luego, su mirada encontró a Marcus, y toda su cara se arrugó. «Papi». «Hola, princesa». Marcus se inclinó cerca, su mano acunando su mejilla. «Bienvenida de vuelta. Me duele». Su voz estaba ronca por el tubo de oxígeno. «Me duele la garganta». «Lo sé, bebé. Los doctores van a ayudar con eso». «¿Puedes decirme qué recuerdas?» Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. «La galleta. Ella me obligó a comer la galleta. Dijo que yo era una cobarde como mami. Dijo que mami era débil por morir. Dijo que si la comía, probaría que yo era valiente». Marcus sintió la rabia arder a través de su pecho, caliente, limpia y absoluta, pero mantuvo su voz suave. «Eres valiente, Sophie, la persona más valiente que conozco, pero nunca tienes que probarle eso a nadie, especialmente no comiendo algo que te enferma. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Mami Vivian?» «Se ha ido. No va a volver». Todo el cuerpo de Sophie se relajó. La tensión que Marcus ni siquiera se había dado cuenta de que ella había estado cargando
se derritió de su pequeño cuerpo. De verdad, solo somos tú y yo ahora y Rosa, nuestra familia, lo prometo. La palabra golpeó a Marcus como una bala. ¿Cuántas promesas había hecho y roto? ¿Cuántas veces había dicho las palabras y fallado en cumplir? Pero esta vez era diferente. Esta vez lo decía con cada célula de su cuerpo. Lo prometo, Sophie, y esta es una promesa que voy a cumplir. Ella cerró los ojos. Estoy cansada, papi. Entonces duerme. Estaré justo aquí cuando despiertes. No irás a trabajar. La pregunta rompió algo en el pecho de Marcus, que su hija tuviera que preguntar, que esperara que él se fuera incluso ahora, incluso después de todo. No, princesa, no voy a ir a ningún lado. El trabajo puede esperar. El trabajo puede esperar para siempre. Tú eres lo único que importa. Sofía apretó su mano. Te extrañé. Yo también te extrañé, bebé. Tanto. Ella volvió a dormirse. La doctora Patterson vino para las rondas matutinas. Revisó los signos vitales de Sophie, ajustó sus medicamentos. Lo está haciendo bien, señor Chen, mejor de lo que esperaba. Los niños son resilientes. Dele otro día o dos y probablemente podamos moverla fuera de la UC. Gracias, doctora. ¿Hay alguien aquí para verlo? La detective Reeves está esperando afuera. Puedo decirle que vuelva más tarde si lo prefiere. No, hágala pasar. Sara entró llevando un maletín y 2 tazas de café. Le entregó una a Marcus. Te ves fatal. Me siento peor de lo que me veo. Sophie despertó. Hace unos minutos, dijo Marcus. Estaba durmiendo de nuevo. Sara acercó una silla. Tengo noticias. Algunas buenas, algunas complicadas. ¿Cuál quieres primero? Dámelo todo. Arrestamos a Vivian a las 4:47 de esta mañana. Estaba en un hotel en el centro tratando de reservar un vuelo a Ciudad de México bajo su nombre real, Victoria Hartley. Tenía $3,000 en efectivo en su maleta, dinero que había retirado de una cuenta conjunta ayer por la tarde. Las manos de Marcus se cerraron alrededor de la taza de café. Nuestra cuenta conjunta. Sí, técnicamente legal, ya que todavía estaban casados, pero muestra conciencia de culpa. Sabía que estaba en problemas y estaba huyendo. ¿De qué se le acusa? Intento de asesinato en primer grado, abuso infantil agravado, asalto, fraude, y estamos agregando más cargos a medida que profundizamos en sus antecedentes. La oficina del fiscal está tomando esto muy en serio. Bien. Sara abrió su maletín y sacó una carpeta a manila. Aquí es donde se pone complicado. El abogado de Vivian presentó una moción de emergencia anoche. Ella alega que eres un padre no apto, negligente, ausente. Tiene documentación, fotos de los moretones de Sophie, registros escolares que muestran que faltaste a 14 reuniones de padres y maestros, calendario de trabajo que muestra que estuviste fuera de la ciudad el 70% del tiempo en los últimos 18 meses. Marcus se sintió enfermo. Está usando mis propios fallos en mi contra. Sí, y aquí está la cosa, señor Chen, no está del todo equivocada. No estabas allí. Faltaste a esas conferencias. Estabas ausente. Un juez de la corte familiar podría mirar ese historial y decidir que Sophie necesita ser puesta bajo custodia protectora mientras este caso se resuelve. No conviviría sino con el Estado en acogida. No, la palabra salió plana. Final. Eso no va a pasar. Entonces necesitas luchar. Hay una audiencia programada para el martes por la mañana, 9 de la mañana. Determinación de custodia de emergencia. El juez decidirá si Sophie se queda contigo o va al cuidado temporal del Estado hasta que se resuelva el juicio penal. Necesitas un abogado, uno bueno. Tendré uno para el cierre del día, ¿sabes? Sara sacó otro documento. Hay algo más que necesitas ver. Encontramos el portátil de Vivian en su habitación de hotel.
Su historial de búsqueda se remonta a meses atrás. Hice que nuestro equipo técnico sacara todo. Señor Chen, esto no fue un crimen pasional, esto fue calculado. Extendió impresiones sobre la mesa. Capturas de pantalla de consultas de búsqueda con fechas y marcas de tiempo. 3 de marzo. ¿Cómo romper la confianza de un niño? 15 de marzo. Síntomas de negligencia parental en niños. 2 de abril. ¿Cuánto tarda la anafilaxia sin epinefrina? 9 de abril. Te pueden acusar si no ayudas a alguien que tiene una reacción alérgica. 7 de mayo. Derechos de beneficiario de seguro de vida para padrastros. 24 de mayo. ¿Cómo hacer que un accidente parezca real? 12 de junio. ¿Qué pasa con el patrimonio si el niño muere antes que el padre? Marcus leyó a través de todos ellos. Su café se enfrió en sus manos. Estaba planeando esto durante meses. Sí, y hay más. Contactamos a los 2 hombres anteriores con los que Vivian estuvo involucrada. Ethan Reed de Dallas y David Morrison de Houston. Ambos viudos ricos, ambos con hijas pequeñas. Ambas relaciones terminaron mal. Cuéntame sobre ellos. Sarah sacó 2 carpetas más. Ethan Reed, CEO de una empresa de bienes raíces comerciales. Su hija Emily tenía 5 años cuando empezó a salir con Victoria Hartley, que fue el nombre que usó con él también. 6 meses después de iniciar la relación, Emily se cayó por las escaleras. Costillas fracturadas, brazo roto, conmoción cerebral. Emily le dijo a los doctores que Victoria la empujó, pero Victoria afirmó que Emily estaba corriendo y tropezó. Ethan consiguió una orden de restricción y Victoria desapareció. Y el otro, David Morrison, fundador de una startup tecnológica que se vendió por 120 millones. Su hija Lily tenía 7 años. 4 meses después de que David se casara con Victoria, Lily se ahogó en la piscina familiar. Victoria era la única adulta en casa en ese momento. Afirmó que Lily se escabulló para nadar sin permiso. La investigación no encontró evidencia de juego sucio. La muerte de Lily fue declarada accidental. David se derrumbó. Tuvo un colapso total. Está en una instalación psiquiátrica ahora. Lo ha estado por 2 años. Marcus dejó su café antes de que se le cayera. Ella mató a esa niña. No podemos probarlo. El caso está cerrado, pero sí creo que lo hizo. Y creo que Sophie se suponía que sería su tercera víctima. ¿Por qué? ¿Qué saca ella de matar niños? Sarah se reclinó en su silla. Me he estado haciendo esa pregunta toda la noche, así que llamé a una perfiladora que conozco en el FBI. Le envié todo lo que tenemos sobre Victoria Hartley. Me llamó hace 1 hora con una evaluación preliminar y Victoria tiene un patrón. Apunta a viudos ricos con hijas jóvenes entre las edades de 5 y 8 años. Se convierte exactamente en lo que estos hombres necesitan. Encantadora, hermosa, comprensiva. Se mueve rápido. Compromiso en meses. Matrimonio poco después. Una vez que está legalmente atada a la familia, los accidentes comienzan pequeños al principio, luego escalan. El objetivo es eliminar a la niña y posicionarse como la madrastra afligida que consoló al padre devastado. Hereda o consigue un gran acuerdo en el divorcio y luego pasa al siguiente objetivo. Eso es una locura, es psicopático. La perfiladora cree que Victoria podría tener un trastorno de personalidad, narcisista con rasgos antisociales. Ve a estos niños como obstáculos, competidores por atención y recursos. En su mente no está haciendo nada malo, solo está eliminando cosas que se interponen entre ella y lo que quiere. Marcus miró a Sophie durmiendo en la cama de hospital, su pequeña niña, que había sobrevivido porque Rosa casualmente regresó abajo. Su hija, que casi había muerto porque él había estado demasiado ciego para ver al monstruo con el que se había casado. ¿Qué necesito hacer para asegurarme de que ella nunca se acerque a Sophie de nuevo? Primero, ganar la audiencia de custodia el martes. Ya contacté a los servicios de protección infantil.
La trabajadora social asignada al expediente de Sophie es Linda Brennan. Es dura pero justa. Evaluará tu hogar, tu situación laboral, tu sistema de apoyo. Necesitas mostrarle que has cambiado, que estás comprometido a estar presente en la vida de Sophie. Estoy comprometido. Entonces pruébalo. Necesito que hagas algo que va a ser difícil. Necesito que renuncies como CEO. Marcus la miró fijamente. ¿Qué? No puedes trabajar días de 14 horas y ser el padre que Sophie necesita. No puedes viajar constantemente y proporcionar estabilidad. El juez va a mirar tu historial y verá a un hombre que prioriza el trabajo sobre la familia. Necesitas mostrar que eso ha cambiado concretamente. No solo palabras, acciones. Lo haré, renunciaré mañana. Bien. Segundo, necesitas testigos de carácter, personas que puedan testificar que eres un buen padre que cometió errores, pero es capaz de cambiar. Rosa, es obvia. ¿Quién más? Marcus pensó. Mi socio comercial, James, me ha estado diciendo durante años que baje el ritmo para pasar más tiempo con Sophie. Él testificará. Alguien más. Maestros, entrenadores, familia, amigos. La pediatra de Sophie, la doctora Linda Yamamoto, conoce a Sophie desde que nació. Conocí a Sara. Me ha visto en citas, aunque no tantas como debería haber asistido. Eso es bueno. Conseguiré declaraciones de todos ellos. Tercero, necesitas estar preparado para que el abogado de Victoria ataque tu carácter. Va a pintarte como un padre negligente que está tratando de cubrir su propia culpa culpando a su esposa. Va a sacar a relucir cada cumpleaños perdido, cada viaje cancelado, cada vez que elegiste el trabajo sobre Sophie. ¿Puedes manejar eso? Puedo manejar cualquier cosa si significa mantener a mi hija a salvo. Sara cerró su maletín. Una cosa más. Encontramos algo más en el portátil de Victoria. Correspondencia por correo electrónico con un hombre llamado Richard Sutton. Divorciado, viudo. En realidad, su esposa murió hace 6 meses. Tiene una hija de 7 años llamada Mia. Viven en San Antonio. Victoria hizo contacto con él hace 3 semanas a través de una aplicación de citas. Han estado enviándose mensajes. Él la invitó a cenar el próximo fin de semana. Marcus sintió hielo correr por su columna. Ella ya estaba pasando al siguiente objetivo. Sí, mientras aún estaba casada contigo, mientras aún vivía en tu casa, mientras planeaba matar a tu hija, estaba preparando a su próxima víctima. ¿Le advertiste? Lo llamé esta mañana. Le conté todo. Estaba en shock, agradecido, aterrorizado. Está presentando una orden de restricción hoy. Pero Marcus, piensa en eso. Estaba tan segura de que tendría éxito con Sophie que ya estaba alineando a su próxima familia. Las máquinas pitaron. Sophie se removió en su sueño, su pequeña cara pacífica por primera vez en meses. Marcus se inclinó y apartó un mechón de pelo de su frente. ¿Cuándo es la lectura de cargos? Mañana por la mañana, 10 de la mañana. Victoria será acusada formalmente. Se fijará la fianza. Dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos, espero que el fiscal pida que no haya fianza. Pero su abogado es caro. Podría sacarla. Quiero estar allí. Supuse que lo harías, pero Marcus, necesitas prepararte. Victoria va a jugar a la víctima. Ella va a alegar que tú eras abusivo, que Sophie estaba fuera de control, que ella era solo una mujer tratando de hacerlo mejor en una situación imposible. Va a ser difícil de ver. Puedo manejarlo. Sara se levantó. Descansa un poco, come algo. Deja que Rosa se siente con Sophie por unas horas. No le sirves de nada a tu hija si colapsas. No voy a dejarla. Entonces, al menos duerme en esa silla. Órdenes del médico. Sonrió, tratando de aligerar el momento. Volveré mañana con actualizaciones. Después de que Sara se fue, Marcus intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el video.
Vi bien de pie sobre Sophie con esa almohada, 43 segundos decidiendo si cometer asesinato. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su socio comercial, James. Escuché lo que pasó. Lo siento mucho. Lo que necesites, puedo cubrir todo en el trabajo. Tómate todo el tiempo que necesites. Marcus escribió de vuelta. Renuncio como CEO. Deberías hacerte cargo. Me quedaré en la junta, pero no puedo hacer el día a día más. Sophie me necesita. La respuesta llegó inmediatamente. Ya era hora. Ella siempre te ha necesitado, hermano. Me alegra que finalmente te hayas dado cuenta. Otro mensaje. Este de la maestra de Sophie, la señora Rodríguez. Señor Chen, escuché que Sophie está en el hospital. Estoy orando por su recuperación. Por favor, avíseme si hay algo que pueda hacer. Sophie es una niña tan especial. Ella habla de usted sobre lo inteligente y exitoso que es. Espero que sepa cuánto lo ama. Marcus leyó el mensaje 3 veces. Sophie hablaba de él, incluso cuando él no estaba allí, incluso cuando le estaba fallando. Ella todavía lo amaba, todavía creía en él. Él no lo merecía, pero iba a pasar el resto de su vida ganándoselo. El día pasó lentamente. Las enfermeras iban y venían. Sophie despertó 2 veces más, cada vez manteniéndose consciente un poco más. La doctora Patterson estaba complacida con su progreso. Debería poder mudarse a una habitación regular mañana, luego a casa en 3 o 4 días, si todo continuaba así. Rosa llegó al mediodía con un cambio de ropa para Marcus y sopa casera que insistió en que comiera. Se sentó con Sophie mientras Marcus se duchaba en el pequeño baño adjunto a la habitación de la UCI, lavando 2 días de miedo y sudor. Cuando salió, Rosa estaba llorando en silencio, sosteniendo la mano de Sophie. Ella me contó lo que pasó, susurró Rosa. Todo como la señora Vivian le decía cosas malas cuando usted no estaba en casa. Cómo rompió la pulsera de la suerte de Sophie y dijo que la gente muerta no puede proteger a nadie. Cómo la amenazó. Esa pobre bebé ha estado cargando tanto miedo. Debía haberte escuchado. Sí, debió hacerlo, pero está escuchando ahora. Eso es lo que importa. Rosa, necesito preguntarte algo. En la audiencia de custodia el martes van a preguntar si crees que Sophie debería quedarse conmigo. ¿Qué dirás? Rosa lo miró con sus cálidos ojos marrones que lo habían visto en su peor momento y aparentemente todavía creían que podía ser mejor. Diré que es un buen hombre que tomó malas decisiones, que amaba tanto a su esposa que su muerte lo rompió, que huyó de su dolor y su hija pagó el precio. Pero también diré que está aquí ahora, que está luchando por ella ahora y que Sophie necesita a su padre, no al Estado. Les diré que le den la oportunidad de ser el hombre que su esposa creía que podía ser. Gracias. No me dé las gracias. Solo no la defraude de nuevo. No lo haré. Esa noche, Sophie estuvo despierta durante casi 1 hora. Marcus le leyó de un libro que Rosa había traído, la historia favorita de Sophie sobre una niña que podía hablar con los animales. Sophie escuchaba con los ojos medio cerrados, su mano en la de Marcus, y por primera vez en 2 años, Marcus sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. «Papi», dijo Sophie cuando terminó el capítulo. «Sí, princesa. ¿Vas a irte otra vez por trabajo?» «No, me quedo en casa ahora. Voy a estar allí cada mañana cuando despiertes y cada noche cuando te vayas a dormir. Promesa, lo prometo. Y Sophie, voy a decirte algo. Cuando los adultos hacen promesas, a veces las rompemos, no porque queramos, sino porque somos humanos y cometemos errores. He roto muchas promesas contigo, demasiadas. Pero esta promesa, esta es diferente. Esta es la última promesa que voy a romper. ¿Entiendes lo que eso significa?» Sophie negó con la cabeza. «Significa que te estoy poniendo a ti primero, siempre, antes del trabajo, antes de todo.
Eres la persona más importante en todo mi mundo y voy a asegurarme de que lo sepas cada día. ¿Qué hay de mami Sara?, preguntó Sophie. Ella era importante también. Tu mami era la persona más importante en mi mundo, y cuando murió, tú te convertiste en la más importante porque eres parte de ella. Cada vez que te miro, veo su sonrisa, su bondad, su fuerza. Eres lo mejor de ambos, Sophie, y siento que me haya tomado casi perderte para recordarlo. Sophie guardó silencio por un largo momento. Luego dijo: Mami Vivian dijo que mami Sara realmente no me amaba, que si me amara no se habría ido. Marcus sintió la furia subir en su pecho. Eso no es verdad, princesa. Tu mami Sara te amaba más que nada en el universo. Ella no quería irse. Luchó tan duro para quedarse. El cáncer es una enfermedad que incluso los doctores no siempre pueden arreglar. Pero ella me hizo prometer justo antes de morir que te cuidaría, que te protegería, que me aseguraría de que siempre supieras cuánto te amaba. ¿Cumpliste esa promesa? La pregunta fue inocente, simple, pero cortó más profundo que cualquier cuchilla. No, dijo Marcus honestamente. No lo hice, la rompí y lo siento mucho, pero voy a cumplirla ahora. Todos los días por el resto de mi vida voy a cumplirla. Sophie extendió la mano y tocó su cara, su pequeña mano en su mejilla. Está bien, papi. Estás aquí ahora, esas 4 palabras. ¿Estás aquí ahora? El perdón de una niña de 6 años que debería haber estado enojada, que tenía todo el derecho a odiarlo, pero en cambio ofreció gracia. Marcus la acercó con cuidado de la vía y los monitores y sostuvo a su hija mientras ella volvía a dormirse, y le hizo una promesa silenciosa a Sara. Donde quiera que estuvieras, lo haré mejor, seré mejor, no te defraudaré de nuevo. El lunes por la mañana, Marcus dejó a Rosa con Sophie y fue al juzgado para la lectura de cargos de Victoria. La sala del tribunal era pequeña, estéril, con luces fluorescentes que hacían que todo pareciera desvaído. Marcus se sentó en la galería detrás de la mesa del fiscal. La detective Reeves se sentó a su lado. ¿Listo para esto?, preguntó Sara. No, pero estoy aquí de todos modos. A las 10:03 trajeron a Victoria. Llevaba un mono naranja que de alguna manera todavía le quedaba elegante. Su cabello estaba recogido hacia atrás, sin maquillaje, pero incluso sin la armadura de la belleza, era impactante. Parecía pequeña, vulnerable, exactamente la imagen que su costoso abogado quería proyectar. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Caso número 2024. C8847, Estado de Texas, contra Victoria Marie Hartley. Múltiples cargos. Escuchemos los cargos. El fiscal se puso de pie. Su señoría, el Estado está acusando a la demandada de intento de asesinato en primer grado, abuso infantil agravado, asalto causando lesiones corporales, fraude y fuga criminal. Tenemos evidencia en video que muestra a la demandada dando deliberadamente a una niña de 6 años una sustancia que sabía que causaría una reacción alérgica grave. Tenemos evidencia que muestra a la demandada reteniendo medicación vital, y tenemos evidencia que muestra a la demandada de pie sobre la niña inconsciente con una almohada, contemplando un daño mayor. Esto no fue un accidente. Esto fue un intento de asesinato premeditado de una niña. El abogado de Victoria se puso de pie. Gerald Brenham, 60 años, cabello plateado, traje caro, voz como miel. Su señoría, mi cliente es una mujer que cometió un error trágico. Olvidó la alergia de la niña en un momento de frustración. Entró en pánico cuando la niña se enfermó. Pero esto no es asesinato. Esto es negligencia en el peor de los casos. Mi cliente no tiene antecedentes penales, tiene lazos con la comunidad. No es un riesgo de fuga. Su señoría, interrumpió el fiscal. La demandada fue arrestada en un hotel intentando abordar un vuelo a México con $3,000 en efectivo.
Ella es absolutamente un riesgo de fuga. El juez miró a Victoria. Señorita Harley, ¿es esto cierto? Victoria se puso de pie. Su voz era suave, rota. Su señoría tenía miedo. Mi esposo me estaba amenazando. Pensé que si me iba por unos días, las cosas se calmarían. No estaba huyendo, solo estaba tratando de pensar. Con $43,000, ese es mi dinero de la cuenta conjunta. Tengo derecho a acceder a él. El juez pareció no estar impresionado. La fianza se fija en $5 millones, solo en efectivo. La próxima fecha de la corte se fija para la audiencia preliminar en 30 días. La acusada entregará su pasaporte. Si se paga la fianza, la acusada usará monitoreo electrónico y no tendrá contacto con la víctima ni con ningún niño menor de 18 años. 5 millones. El rostro de Victoria palideció. Su abogado le susurró algo. Ella negó con la cabeza. Susurraron de nuevo. Su señoría, dijo Brennan, solicitamos que se reduzca la fianza. 5 millones es excesivo para una delincuente primeriza. Su cliente intentó asesinar a una niña. Abogado, la fianza se mantiene. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Se llevaron a Victoria. Al pasar junto a Marcus en la galería, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron y por solo un segundo su máscara cayó. La vulnerabilidad desapareció. Luego la máscara volvió, y ella estaba llorando de nuevo, siendo llevada por los guardias, jugando a la víctima hasta el final. Fuera del juzgado, Sara encendió un cigarrillo. Bueno, eso fue tan bien como podíamos esperar. No va a salir con esa fianza. Su familia tiene dinero, pero no 5 millones en efectivo. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos preparamos para tu audiencia de custodia mañana. Y Marcus, voy a ser honesta contigo. Esto va a ser más difícil que la lectura de cargos, porque el abogado de Victoria va a ponerte a juicio a ti. Va a hacerte lucir como el villano, como el padre que ignoró las señales de advertencia, como el hombre que eligió el trabajo sobre su hija y luego trató de culpar a su esposa cuando algo salió mal. Necesitas estar listo para eso. Estoy listo. Bien, porque Sophie necesita que lo estés. Esa noche Marcus se sentó con Sophie y le contó sobre la lectura de cargos. No ocultó nada, no lo endulzó. Le dijo que Vivian estaba en la cárcel, que había sido acusada de delitos muy graves, que habría un juicio, y Sophie podría tener que testificar sobre lo que pasó. No quiero verla, dijo Sophie en voz baja. No tendrás que hacerlo, no hasta el juicio, y incluso entonces estaré allí contigo, lo prometo. La última promesa. Sí, la última promesa, Sophie asintió. Está bien, te creo. 3 palabras, te creo, de una niña a la que le había dado todas las razones para dudar. Marcus sostuvo a su hija y entendió tal vez por primera vez lo que significaba ser un padre. No alguien que proveía, no alguien que arreglaba problemas, sino alguien que aparecía, alguien que se quedaba, alguien que cumplía promesas incluso cuando era difícil. El martes por la mañana llegó demasiado rápido. La audiencia de custodia era a las 9 de la mañana. Marcus llevaba su mejor traje. Había dormido en la silla del hospital de nuevo. No se había separado del lado de Sophie, excepto para ducharse y cambiarse. Ella estaba mejorando. Se mudó a una habitación regular ayer, comiendo alimentos blandos, hablando más. Su color estaba volviendo. La doctora Patterson había autorizado que Marcus asistiera a la audiencia siempre y cuando regresara para el almuerzo. Rosa se quedaría con Sophie. La niña parecía ansiosa cuando Marcus explicó que tenía que irse por unas horas. ¿Vas a volver?, seguía preguntando. Sí, lo prometo, solo unas horas. Luego volveré y podremos almorzar juntos. La última promesa. La corte familiar era diferente de la corte penal, más pequeña, menos formal, más íntima, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. La jueza Margaret Hoare presidía.
Tenía unos 60 años, cabello gris, ojos amables, pero reputación de ser dura con los padres negligentes. Marcus se sentó en una mesa con su abogada, Patricia Santos. Tenía 52 años. Había estado practicando derecho familiar durante 30 años y venía muy recomendada. En la otra mesa se sentaban el abogado de Victoria, Gerald Brennan, y una mujer que Marcus no reconoció. La trabajadora social de servicios de protección infantil asumió. La jueza Whitmore revisó el expediente. Esta es una audiencia de determinación de custodia de emergencia. La pregunta ante este tribunal es si Sophie Chen debe permanecer bajo la custodia de su padre o ser puesta bajo cuidado temporal del Estado, pendiente de la resolución del caso penal contra su madrastra. Señor Brennan, usted presentó esta moción. Presente su argumento. Brennan se puso de pie. Su señoría, este es un caso de una niña a la que le han fallado ambas figuras parentales en su vida. Mientras las acciones de Victoria Harley están siendo abordadas en la Corte Penal, no podemos ignorar el patrón de negligencia de Marcus Chen. El señor Chen ha sido un padre ausente. Faltó a 14 conferencias de padres y maestros en los últimos 18 meses. Viajó por trabajo el 70% del tiempo. Ignoró las advertencias de su ama de llaves sobre el comportamiento preocupante de su esposa. Priorizó su carrera sobre el bienestar de su hija. Y lo más condenatorio, cuando Sophie estaba en peligro, él estaba a cientos de kilómetros en una conferencia de tecnología. Patricia se puso de pie. Su señoría, el señor Chen reconoce que cometió errores, pero cometer errores no hace que alguien sea un padre no apto, lo hace humano. Estaba lidiando con la pérdida de su esposa. Estaba tratando de proporcionar seguridad financiera para su hija. Y en el momento en que supo que Sophie estaba en peligro, vino inmediatamente. Ha estado a su lado durante 4 días seguidos. Ha renunciado como CEO de su empresa para enfocarse en estar presente. Tiene sistemas de apoyo en su lugar. Y lo más importante, Sophie quiere estar con su padre. Me gustaría escuchar a la trabajadora social de CPS, dijo la jueza Whitmore. La mujer en la mesa de Brennan se puso de pie. Linda Brennan, su señoría. He realizado una evaluación preliminar. Visité la casa del señor Chen ayer. Es un ambiente seguro, limpio, apropiado para la edad. El ama de llaves, Rosa Martínez, ha estado con la familia durante 12 años y claramente se preocupa profundamente por Sophie. También hablé con la pediatra, la maestra y el terapeuta de Sophie. Todos informan que Sophie está apegada a su padre y expresa un fuerte deseo de permanecer bajo su cuidado. Sin embargo, tengo preocupaciones sobre el historial laboral del señor Chen y su capacidad para proporcionar una presencia constante. ¿Se han abordado esas preocupaciones?, preguntó la jueza. El señor Chen ha presentado documentación que muestra que renunció como CEO ayer. Está haciendo la transición a un rol de asesoría en la Junta que le permitirá trabajar desde casa. Ha inscrito a Sophie en terapia. Se ha comprometido a estar presente. Queda por ver si cumple con ello. La jueza Whitmore miró a Marcus. Señor Chen, me gustaría escucharlo directamente. Levántese, por favor. Marcus se puso de pie. Sus piernas se sentían inestables, pero mantuvo su voz firme. Señor Chen, ama a su hija más que a nada en el mundo. Sí, su señoría. Entonces, ¿por qué no estaba allí para ella? La pregunta golpeó como un puño. Marcus tomó aliento porque tenía miedo. Mi esposa murió y eso me rompió. Cada vez que miraba a Sophie, veía a Sara y dolía demasiado, así que huí. Me enterré en el trabajo porque era más fácil que enfrentar mi dolor. Me dije a mí mismo que estaba construyendo el futuro de Sophie, pero la verdad es que solo estaba evitando el presente y mi hija pagó el precio de mi cobardía. Esa es una gran admisión. Es la verdad.
Le fallé a Sophie. Le fallé a la memoria de mi esposa. Traje a alguien a nuestra casa que lastimó a mi hija porque estaba demasiado ciego para ver las señales de advertencia. Rosa intentó decirme, Sophie intentó decirme, pero no quise escucharlo porque eso habría significado admitir que había cometido otro error, así que lo ignoré hasta que mi hija casi murió. La sala estaba en silencio. La jueza Whitmore se inclinó hacia adelante. ¿Por qué debería creer que ha cambiado, señor Chen? ¿Que es diferente ahora? Lo que es diferente es que finalmente entiendo lo que significa ser un padre. No se trata de proporcionar dinero o seguridad, se trata de estar presente, se trata de aparecer, se trata de cumplir promesas. Mi esposa Sara me hizo prometer cuidar de Sophie. Rompí esa promesa durante 2 años, pero no la voy a romper más. Esta es la última promesa que romperé y le pido que me dé la oportunidad de probar eso. La última promesa, repitió la jueza Whitmore. Esa es una frase interesante. Es algo que le dije a Sophie, que esta promesa es diferente, que la estoy poniendo a ella primero de ahora en adelante, siempre. La jueza miró sus notas. Señor Brennan, ¿tiene algún testigo? Sí, su señoría. Nos gustaría llamar a Victoria Harley para testificar por videoconferencia desde la cárcel del condado. Patricia se disparó de su asiento. Objeción, su señoría. Esta es una audiencia de custodia, no un juicio penal. El testimonio de la señora Harley es irrelevante para la cuestión de si el señor Chen es un padre apto. Denegada. Lo permitiré, pero sea breve, señor Brennan. Prepararon una pantalla de video. Victoria apareció todavía con su mono naranja, su rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de preocupación. Señora Harley, comenzó Brennan. En su observación estaba el señor Chen presente en la vida diaria de Sophie. No, casi nunca estaba en casa. Trabajaba constantemente. Sophie lloraba hasta dormirse, esperando que él llegara a casa para leerle un cuento antes de dormir. Él prometía estar allí para sus eventos escolares y luego cancelaba en el último minuto. Ella estaba desesperada por su atención. ¿Y cómo afectó eso a Sophie? Estaba enojada, difícil. Se portaba mal. Traté de ser paciente con ella, pero dejó muy claro que yo no era bienvenida. Me resentía por tratar de ser una figura materna. El señor Chen la apoyó en disciplinar a Sophie. No. Él la dejaba salirse con la suya en todo. No tenía límites ni consecuencias. Traté de implementar algo de estructura, pero el señor Chen me socavaba. Se sentía culpable por no estar allí, así que compensaba en exceso dejándola hacer lo que quisiera. Marcus agarró el borde de la mesa. Patricia puso una mano en su brazo, advirtiéndole que mantuviera la calma. La jueza Whitmore intervino. Señora Harley, usted está actualmente acusada de intento de asesinato de esta niña. ¿Por qué debería este tribunal dar algún peso a su testimonio sobre la crianza? El rostro de Victoria se desmoronó. Su señoría, cometí un error terrible. Olvidé su alergia, pero nunca quise lastimarla. Estaba tratando de ser una buena madre para una niña que no me quería, y ahora me están pintando como un monstruo, cuando el verdadero problema es que Marcus nunca estuvo allí. Si hubiera estado presente, si me hubiera apoyado, si hubiera puesto límites con Sophie, nada de esto habría sucedido. Así que está culpando al señor Chen por sus acciones. Estoy diciendo que ambos le fallamos, pero al menos yo estaba allí. Al menos yo lo intenté. Patricia se puso de pie. Su señoría, tengo evidencia en video que contradice el testimonio de la señora Hartley, si me permite. La jueza asintió. Patricia reprodujo el video de la cocina. Aquel donde Victoria forzaba la galleta a Sophie, donde agarraba la muñeca de la niña con fuerza suficiente para dejar moretones, donde le decía a Sophie que su madre era una cobarde por morir. La sala observó en silencio. Cuando terminó, Victoria estaba llorando en la pantalla de video.
Eso no es... No quise decirlo así. Estaba frustrada. Perdí los estribos. Le dije a una niña de 6 años que su madre muerta era una cobarde, dijo la jueza Whitmore fríamente. La obligó a comer algo que sabía que la enfermaría y luego se paró sobre su cama de hospital con una almohada. Señorita Harley, he escuchado suficiente. Retírenla de la videoconferencia. La pantalla se fue a negro. Victoria desapareció. La jueza Whitmore miró a Marcus. Señor Chen, voy a hacerle una pregunta más. Si le concedo la custodia, ¿cómo se ve la vida de Sophie en el futuro? Marcus se puso de pie de nuevo. Ella se despierta en su propia cama, en su propia casa, con personas que la aman. Le hago el desayuno, la acompaño al autobús escolar. Trabajo desde casa mientras ella está en la escuela. Estoy allí cuando llega a casa. Hacemos la tarea juntos. Cenamos en familia con Rosa. Le leo antes de dormir. Los fines de semana vamos al parque, al acuario, a los lugares a los que prometí que iríamos, pero nunca hice tiempo. Ella ve a un terapeuta 2 veces por semana para procesar el trauma y cada día sabe que su padre está allí, que no me voy, que está a salvo. Esa es una imagen agradable. ¿Puede comprometerse a eso a largo plazo? Sí, su señoría, por el resto de mi vida. La jueza Whitmore guardó silencio por un largo momento. Luego habló. Este tribunal determina que, si bien Marcus Chen tiene un historial de ser un padre ausente, ha tomado medidas concretas para remediar esa situación. Tiene vivienda adecuada, recursos financieros, sistemas de apoyo y, lo más importante, Sophie Chen ha expresado un claro deseo de permanecer con su padre. El tribunal no está en el negocio de separar a los niños de los padres que los aman, incluso si esos padres han cometido errores. La custodia se otorga a Marcus Chen. Este tribunal realizará evaluaciones de seguimiento a los 30, 60 y 90 días para asegurar el cumplimiento de los compromisos declarados por el señor Chen. Si en algún momento este tribunal determina que el bienestar de Sophie está en riesgo, la custodia será reevaluada. Señor Chen, ¿entiende? Sí, su señoría. Entonces se levanta la sesión y, señor Chen, no me haga arrepentirme de esta decisión. No lo haré, su señoría. Gracias. El mazo cayó. Marcus sintió que algo se aflojaba en su pecho. Algo que había estado apretado con fuerza durante 4 días había ganado. Sofía, suya. Iban a casa. Patricia le estrechó la mano. Felicidades. Ahora comienza el trabajo real. Lo sé y estoy listo. Marcus salió del juzgado y condujo directamente de regreso al hospital. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta la habitación de Sophie. Empujó la puerta. Sophie estaba sentada en la cama coloreando con Rosa. «Papi», se iluminó cuando lo vio. «¿Volviste?» «Por supuesto que volví, lo prometí. No, la última promesa». Marcus se sentó en el borde de la cama. «Tengo buenas noticias, princesa». La jueza dijo, «¿Vienes a casa conmigo? Sin acogida, sin extraños, solo tú y yo y Rosa». Sophie cruzó sus brazos alrededor de su cuello. «De verdad, de verdad. En unos días, cuando los doctores digan que estás lista, nos vamos a casa y luego vamos a tener la mejor vida. Lo prometo». Otra promesa. Marcus sonrió. «No, la misma promesa. La última, la que voy a cumplir para siempre». Esa noche, Marcus se sentó en la silla junto a la cama de Sophie y la vio dormir. Rosa se había ido a casa. El hospital estaba tranquilo. Solo el sonido de las máquinas y la respiración constante de Sophie. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sarah Reeves. «Escuché que ganaste la custodia. Felicidades. La fianza de Victoria fue denegada de nuevo. Hoy se queda en la cárcel hasta el juicio. Estamos construyendo un caso sólido. No se va a salir con la suya». Marcus escribió de vuelta. «Gracias por todo. Salvaste la vida de mi hija. Salvaste su vida al aparecer. Sigue apareciendo.
Marcus miró a Sophie, a su hermosa y valiente hija que había sobrevivido a la anafilaxia y al intento de asesinato, y a un padre que le había fallado en casi todos los sentidos. Pensó en Sara, su esposa, la mujer a la que había amado más que a nada, la mujer que le había hecho prometer proteger a su hija. Había roto esa promesa, pero la estaba cumpliendo. «Ahora estoy aquí, Sara», susurró a la oscuridad. «Finalmente estoy aquí, y no me voy a ir. Voy a ser el padre que creías que podía ser. Voy a mantener a nuestra hija a salvo. Voy a asegurarme de que sepa cada día que es amada. Esta es mi promesa para ti, la última promesa, y la estoy cumpliendo». Fuera de la ventana, el horizonte de Austin brillaba con luces. En algún lugar en la cárcel del condado, Victoria estaba sentada en una celda esperando el juicio en algún lugar de la ciudad. Otros padres estaban arropando a sus hijas en la cama, con suerte haciendo lo mejor de lo que Marcus lo había hecho. Pero aquí, en esta habitación de hospital, un padre vigilaba a su hija y por primera vez en 2 años, todo se sentía bien. Sophie estaba a salvo, era amada, estaba en casa, y Marcus Chen era finalmente el padre que siempre debió ser. La última promesa, la que mantendría para siempre. 6 meses después, el cerezo en el patio trasero había comenzado a florecer. Pequeñas flores rosadas que le recordaban a Marcus a Sara. Delicadas, hermosas y llenas de vida. Sophie corría por el césped, su risa brillante y clara, persiguiendo al cachorro Golden Retriever que habían adoptado hacía 3 semanas. Ella lo había llamado Brave, valiente, porque eso era lo que ella era, lo que siempre había sido. Marcus estaba en el porche con Rosa viendo jugar a su hija. Todavía tenía pesadillas, a veces todavía se estremecía cuando los extraños se acercaban demasiado, pero estaba sanando. Ambos lo estaban. «Se ve feliz», dijo Rosa. «Lo es», respondió Marcus. «Ambos lo somos». Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la detective Reeves. Llegó el veredicto. Victoria Harley culpable de todos los cargos. 22 años sin libertad condicional. Nunca va a salir. Marcus borró el mensaje. Victoria era parte del pasado. Esto era ver a Sophie jugar con Brave bajo el cerezo. Esto era su futuro. «Papi», llamó Sophie, «ven a jugar con nosotros». Marcus sonrió. «Voy, princesa». Corrió por el césped, levantó a Sophie en brazos, girando con ella mientras ella chillaba de deleite. Brave ladraba y saltaba alrededor de sus pies, y muy por encima de ellos, las flores de cerezo bailaban en la brisa de primavera, el regalo de Sara velando por los dos.